¿Qué tal, amigos de San Pedro Garza García, Nuevo León? Es un placer darles a conocer uno de los edificios más importantes de la historia de México, el Museo de la Independencia. Mi nombre es José Alamilla Ríos y soy la persona que los acompañará en este recorrido para que conozcan lo más importante, nuestra historia. Nos encontramos en este lugar que originalmente fue cárcel. A partir del siglo XVIII hasta el año de 1950 deja de funcionar como tal. Es aquí donde el cura Hidalgo liberó los presos. La madrugada del 16 de septiembre es donde salen esas personas a engrosar las filas insurgentes, y el día de hoy vamos a visitarlo, las celdas. Vamos a conocer pinturas, esculturas que se exhiben en cada una de nuestras 8 salas y que están abiertas al público. Estamos en la sala número 1 del Museo de la Independencia, y originalmente este lugar fue una cárcel, fue la cárcel del pueblo de Dolores a partir de 1765 y hasta el año de 1950 deja de funcionar como tal. Es uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad de Dolores Hidalgo, porque es aquí donde a la madrugada del 16 de septiembre de 1810, precisamente de estas celdas, el cura Hidalgo viene y libera a los presos mexicanos con la intención de tener partidarios dentro del movimiento de independencia, como el ejército insurgente. Y pues bueno, viene, libera a 40 personas de este lugar, los convence, los arma y de aquí se los lleva a la puerta de la parroquia de los Dolores, escenario donde se dio el grito de independencia. Hoy en día, como museo, se exhiben estas celdas con sus puertas originales, y donde cada año en el mes de septiembre se hace una representación en vivo de la liberación de los presos. Encerramos personas que de forma voluntaria son los presos liberados cada año. Y quien se encabeza la ceremonia, pues es precisamente el gobierno federal o estatal, y pues bueno, es en este lugar donde se hace esa representación importante. El Museo de la Independencia cuenta con 8 salas, y en esta, que llamamos la sala de antecedentes y precursores de la independencia de México, pues quiero mencionar que fue dotado hace 35 años de pinturas y esculturas realmente interesantes que nos hablan sobre los antecedentes antes de la llegada de los españoles, como las profecías de adversidad o presagios funestos que anuncian la llegada de estos, la llegada de los españoles en sus carabelas con el descubrimiento de América, o nos encontramos pinturas que nos hablan de las culturas más importantes de nuestro país, entre ellos la cultura azteca, que fue la que los españoles llegan y someten. Y pues bueno, de ahí viene un cambio, después de la caída del Imperio Azteca, viene un cambio de una estructura política, social, religiosa, en donde el sometimiento es realmente claro de lo que estos pretendían. Se forman encomiendas donde la gente es esclavizada, donde la gente es forzada a trabajos pesadísimos, ¿no? Y que a final de cuentas el único que se está enriqueciendo es el encomendero. Nos encontramos esculturas importantísimas como de los emperadores, entre ellos Cuauhtémoc, que fue el último emperador azteca, que a la caída del Imperio Azteca fue derrotado por Hernán Cortés. Entonces realmente sí vale la pena la visita a este lugar. El maestro José Luis Soto, que es el autor de esas pinturas, lleva una secuencia artística y histórica, donde nos hablan también de una conquista espiritual, donde viene una destrucción de templos y dioses prehispánicos y el cambio de estos, donde la gente es adoctrinada, es evangelizada. Pinturas donde aparece el primer obispo de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, durante ese proceso de la evangelización. Y también viene la formación de las sociedades en nuestro país, que encabeza una corona española, un virrey, un consejo de Indias, un poderoso clero. Este poderoso clero, ¿no? Donde hablamos de la imposición de imágenes religiosas, de templos,
Y pues bueno, es muy notorio en nuestro país la construcción de templos católicos con ese propósito, ¿no? En todas las regiones, principalmente Mesoamérica. Ya después, posteriormente, a Aridoamérica, en la parte norte del territorio. Y viene la formación de castas, de mestizos, castizos, zambos, campujos, lobatos, tetelelari, no te entiendo, y todas estas. ¿Y quién queda en la parte inferior de esa sociedad? Pues los nativos, los verdaderos reinos del país. Tenemos pinturas realmente interesantes sobre esa extracción y explotación de las zonas mineras desde Chihuahua, Durango, Zacatecas, aquí Guanajuato, con las toneladas en oro y plata enviados a España durante 150 años de los 300 que éramos dominados. A decir verdad, estamos hablando de esas causas de origen interno que provocan ese cambio, de buscar una igualdad en nuestro país. Tenemos un personaje que viene a ser el principal protagonista ya en el siglo XVIII, con la intención de recuperar nuestro país. Estoy hablando del padre de la patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla, que no nació aquí en Dolores, aquí solamente fue cura. Él nació en la hacienda de San Diego de Corralejo, cerca de Pénjamo, Guanajuato, y su formación académica en el Colegio de San Nicolás en Valladolid, hoy Morelia, donde no solamente estudia, es un extraordinario estudiante, muy inteligente, una persona letrada, que ocupa cargos también dentro de lo que es vamos a decir, es profesor dentro del colegio, gran maestro, secretario, tesorero, vicerrector y rector, a tal grado que hoy en día en la universidad en Morelia lleva su nombre San Nicolás de Hidalgo, todo un personaje. En 1792 lo envían a Colima, donde fue su primer curato. Fue muy breve su estadía ahí en Colima, solamente de 8 meses y medio, y de ahí se viene al actual estado de Guanajuato, en un pueblo cercano que se llama San Felipe, Guanajuato, y de ahí se viene a Dolores. Entonces llega y hace muchas cosas, no solamente se dedica a lo que es el manejo de la parroquia de los Dolores, sino también la participación de la gente en otras actividades muy importantes. En esta parte del Museo de la Independencia podemos encontrar varias pinturas que nos hablan de la otra parte, de la otra causa de la independencia, de las causas de origen externo, un poquito de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la propia independencia de Estados Unidos, pero plasmada en una pintura tenemos la invasión napoleónica a España, la cual el cura Hidalgo toma especial interés en ella para convencer a la gente a que lo siguieran, de que no es justo que después de 300 años de estar dominados por la corona española venga Napoleón Bonaparte y pretenda apoderarse del país. Y bueno, por eso hablamos de la invasión napoleónica a España como una causa de origen externo más reciente. Estoy hablando del año de 1808. Se muestran murales muy interesantes sobre la formación de nuestro país, cómo estaba conformado en aquella época, principalmente por intendencias. Como punto de referencia, nosotros pertenecemos a la intendencia de Valladolid, con sede en Valladolid, hoy Morelia. Y de ahí podemos ir descubriendo cómo los cambios se han dado con el tiempo hasta nuestros días, que ya está conformado por entidades federativas. Y pues bueno, cabe hacer mención de que como punto de referencia nos encontramos en la Intendencia de Michoacán. Y pues bueno, cabe hacer mención de la actividad importante que Hidalgo lleva a cabo en cada una de las poblaciones donde fue cura, especialmente en Dolores Hidalgo. Estoy hablando de que él viene y preocupado por la situación en la que vive su gente, su iglesia, pues abre una escuela de artes y oficios para que estos se pongan a trabajar. Y realmente es poner en práctica sus cualidades. La alfarería es una herencia muy importante que el cura Hidalgo nos heredó. Hoy en día puedo presumir de más de 100 talleres en la localidad, talleres donde se elaboran piezas con acabados realmente extraordinarios, ¿no? Y de fama internacional. Pero gracias al cura Hidalgo, él fue el que trae esa intención de que la gente tenga en un futuro, y ese futuro está el día de hoy viviendo de esto, ¿no? No sin olvidar otras actividades como la curtiduría, o el trabajo de la piel, en la talabartería, elaborando también objetos para uso dentro de lo que es la población.
y venderlos, ¿por qué no decirlo?, a otras poblaciones para que ese dinero pues entregárselo a la gente trabajadora. La herrería, la forja, el cuidado de la vid. La vid también es muy importante hoy en día. Tenemos varios viñedos en la actualidad que están creciendo realmente a pasos agigantados, con un reconocimiento internacional, ¿sí?, con sus medallas de oro, sus medallas de plata. Tenemos aproximadamente unas 15 casas vitivinícolas dentro del municipio de Dolores Hidalgo, pero también nos regresamos, es algo que el cura Hidalgo trae a este lugar, el cuidado del gusano de seda, y pues bueno, a perfeccionar la agricultura en todos sus ámbitos, así como la ganadería, y lavan telas de seda, algodón, lino grueso, lana, con acabados finísimos, y estos es donde se involucra a la mujer. En ese momento la mujer ya está participando dentro de esas actividades, ya se le empieza a dar ese reconocimiento. No estoy hablando que fue hasta el siglo XX, no fue en el siglo XIX cuando el cura Hidalgo llega a esta población en que la empieza a tomar en cuenta. Y tenemos, por ejemplo, que cuando él ya tiene los planes de la independencia, involucra a estas personas que son sus colaboradores, pues para que hagan no herramientas, sino armas, y tienen que hacerlo de una forma muy sutil, una forma muy discreta, donde son temas que no se pueden ventilar tan fácilmente, dada la situación. Entonces los herreros, imagínense, elaboraban puntas de lanza, machetes, laús, es más, hasta fundieron cañones por si algún día se fueran a utilizar. Las personas que eran carpinteros elaboraban las garruchas para las lanzas, y así toda la gente se va involucrando. Las mujeres que hilaban las telas hacían las hondas de isle, que con gran destreza las utilizaban nuestros antepasados, esos guerreros, ¿no?, que recuperaron nuestro país. Pero todo eso se hizo de forma muy discreta. Entonces ya se cambia un poquito el tema de artes y oficios a una fábrica de armas, ¿no?, y que les funcionó como tal, que eran escondidos en la hacienda que pertenecía a José de la Luz Gutiérrez y José Gabriel Gutiérrez, esos hermanos que en Santa Bárbara tenían el almacén escondidita las armas, y una vez que el cura Hidalgo ya avanza con la tropa rumbo a San Miguel Grande, en la hacienda de la R, pues son entregadas en carretas, ¿no?, para distribuírselas a la gente que los seguía. Entonces es muy importante mencionar la obra, independientemente de lo religioso, la obra muy altruista del cura Hidalgo para su gente. El Museo de la Independencia, ¿por qué? Porque en esos espacios se habla precisamente de ese levantamiento en 1810. Dentro de la sala número 3 nos encontramos unas pinturas muy interesantes donde se llevan a cabo las famosas conspiraciones. Conspirar significa tramar, hacer algo en secreto. Y los principales protagonistas, hablamos de Miguel Hidalgo, Capitán Allende, Juan Aldama, Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz Domínguez. Ellos conspiraban de formas diferentes. Debemos decir que en Querétaro los maquillaban como si fueran una academia literaria, pero están conspirando, se están organizando. En San Miguel Grande hacían las famosas tertulias. En esa tertulia primero se disfrutaba de música, de pláticas, y cuando la gente estaba embriagada de emoción, estos se escondían en los entresuelos de las casas y solamente con discreción empezaban a tramar buscando esa igualdad. Principalmente esas conspiraciones eran encabezadas por criollos. Tristemente, para mucha gente, como lo consideraban en aquella época, se descubre la conspiración. Se descubre la conspiración y se da ese levantamiento prematuro. Fue gracias a la intervención de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, quien avisa al capitán Allende y a su vez al cura Hidalgo que la conspiración es descubierta y que es necesario que tengan una reacción inmediata. Entonces, ese famoso aviso llega a esta población de Dolores a las 2 de la mañana del domingo 16 de septiembre. Hidalgo ahí en su casa da nombramientos, da órdenes. Inmediatamente el capitán Allende se encarga de poner en prisión a los españoles, protegiendo
por órdenes, por indicaciones de Hidalgo, que a las mujeres, ancianos y niños no se les molestara. Mientras tanto, el cura Hidalgo viene a la cárcel del pueblo, libera presos y se va a la puerta de la parroquia. Entonces, una vez que se descubre la conspiración, ¿qué trae como consecuencia este suceso? Pues de que se da un levantamiento prematuro. Y fue precisamente en esta población cuando el cura Hidalgo llega a la puerta de la parroquia y en ese momento, vamos a decir, vitorea, arenga al pueblo, los incita, los invita a que le ayuden. El movimiento que están presenciando tiene por objeto quitar de nuestro país el mando de los españoles. Les habla de esas causas de origen interna de las que hemos hablado acá, esas causas de origen externo, ¿no? Pero lo más importante, los invita a cumplir con ese deber. ¿Sí? Muchos tal vez saldrían con el cura Hidalgo, pero no sabían si iban a regresar, pero no pensaban en eso en ese momento. Solamente les embargaba la emoción de ser parte de esa empresa. Entonces tenemos pinturas como la gesta heroica de 1810 que nos muestran esa fiesta, porque vamos a manejarlo como una fiesta, porque año con año es lo que hacemos, recordar este acontecimiento, donde Hidalgo incita al pueblo reunido a las palabras de viva pues la Virgen de Guadalupe, viva la América por la cual vamos a combatir y muera el mal gobierno. Es más, hasta ofreciéndoles, ¿por qué no?, 8 reales a los de caballo y arma, la mitad de los de pie. Y no les importó si llevaban armas o no. Llevaban picos, palas, yelgos, azadones, y eso qué es, son herramientas, pero lo único que tenía la pobre gente. Aunque claro, ya después se les dotó de algunas armas, algunos mosquetes, lanzas, hondas de Isle, que anticipadamente Hidalgo, como mencioné, estuvo fabricando por si algún día se llegaran a utilizar. Pues ahí es donde da inicio el movimiento de independencia, y a las 12 del mediodía avanza la tropa, a la voz de mando del cura Hidalgo de avancen rumbo a San Miguel Grande. Y eso es lo que precisamente encontramos en este museo, parte de esa historia de la ruta de la independencia. Una vez que se da el levantamiento de independencia, avanza la tropa rumbo a San Miguel Grande. El capitán Allende, que era oriundo de ese lugar, pues tiene que organizar su gente. Es por eso que hacia allá se dirigen. Y pues bueno, pasan por haciendas importantes como la hacienda de la Herré y un lugar que es muy conocido en la historia y en el arte, se llama el Santuario de Atotonilco. ¿Qué hace el cura Hidalgo en Atotonilco? Pues bueno, después de deleitarse de las pinturas extraordinarias que hay en ese lugar, pues entra a una de las capillas, que es la sacristía, ve el lienzo guadalupano y, muy importante, ahí toma el estandarte guadalupano para llevarlo como algo que los identificara. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe? Porque es el símbolo de la mexicanidad. Con ella se identificaban los mexicanos, la gente que los seguía. Y pues bueno, a la voz de a partir de ese momento lucharemos bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe, les dice que la causa es santa y que Dios la protegerá. En ese momento los vitorea diciendo viva pues la Virgen de Guadalupe, viva la independencia, y menciona algo que desconcierta un poquito a la gente que lo seguía: viva Fernando VII. ¿Por qué vitoreó al rey de España? Porque es una estrategia que el cura Hidalgo tenía en ese momento. Es decir, estamos luchando bajo el amparo del rey de España, aunque no fuera verdad. Lo que iban a preguntarle, pues hacen muchas cosas, ¿no? Y una vez que ya abandera la tropa insurgente, por llamarle así, se dirige a San Miguel Grande. Y allá es donde se organiza el primer ayuntamiento. Sigue su recorrido rumbo al Bajío, lo que es Comonfort, Guanajuato, en aquella época se llamaba Chamacuero, Celaya, y de ahí Celaya corre rumbo a Salamanca, Irapuato. ¿Cuál era su intención? Llegar a Guanajuato. Y ahí en Guanajuato, el día 28 de septiembre de 1810, se lleva a cabo el primer enfrentamiento entre tropas insurgentes y realistas. De las 12 del mediodía a las 5 de la tarde, 5 horas bastaron para que fuera una verdadera catástrofe. Y podríamos hasta considerar esa batalla de la Lóndiga de Granadas como la más cruel y sanguinaria. Y quizás podríamos culpar al cura Hidalgo de tal suceso. ¿Cómo es posible la crueldad del padre de la patria? Sin embargo, es importante mencionar
que antes de la llegada a cada una de las plazas, el cura Hidalgo procuraba mandar cartas intimidatorias a las autoridades para que esos se entregaran. Ante la negativa del intendente en ese momento, Antonio Riaño de la Bárcena, que estaba escondido dentro de esa fortaleza llamada Alhóndiga, de que no tiene miedo, que le espera con su plebe, con su chusma, eso fue lo que provocó ese enfrentamiento. Y entonces el Museo de la Independencia de eso se encarga, de dar a conocer por medio de sus obras cada una de esas batallas, cada uno de esos sucesos importantes dentro del recorrido de los personajes más importantes de nuestra historia, en este caso de la ruta de Hidalgo. Y no solamente hablamos de la toma de Granitas, hablamos de una abolición de la esclavitud, hablamos de unas batallas en las cruces donde Hidalgo derrotó a Torcuato Trujillo. Y es más, hasta mucha gente nos pregunta ¿por qué no entra a la Ciudad de México después de que el cura Hidalgo derrotó a Torcuato Trujillo en las cruces, en la famosa Marquesa? Pues él nunca explicó el por qué no entró. Queda como una incógnita en la historia, dando vuelta por Coajimalpa. Y pues bueno, desafortunadamente en Aculco son derrotados, y fue la primera batalla donde ellos son derrotados. El capitán Allende es derrotado por Félix María Calleja del Rey en ese lugar, y el cura Hidalgo se dirige a Guadalajara, Jalisco, aunque después Allende se le une nuevamente en ese lugar. Cerca de 2 meses ahí permanecieron, ¿sí?, haciendo documentos importantísimos, nuevamente la abolición de la esclavitud, la devolución de las tierras al pueblo americano. O nos encontramos periódicos importantísimos que ahí fueron impresos, como El Despertador Americano, que fue el primer periódico del México independiente, y preparándose para batallas como la del Puente de Calderón cerca de Guadalajara, donde lamentablemente son destruidos. Y de ahí, a raíz de la batalla del Puente de Calderón, pues viene un distanciamiento, un conflicto interno dentro del colegio, dentro de ese movimiento. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos de un Allende, de un Hidalgo, uno militar, otro sacerdote, realmente donde hay choques muy, muy fuertes entre ellos, ¿no? La historia así lo dice, así lo maneja. Entonces realmente no todo era miel, hay conflictos internos. Entonces, donde hay destituciones, el pabellón en Aguascalientes, Hidalgo es destituido del cargo de generalísimo que le había sido dado a Cámbaro, Guanajuato, ¿no? Y donde fue nombrado generalísimo, desafortunadamente es destituido y se queda en su lugar el capitán Allende. Siguen su recorrido por Zacatecas, San Luis Potosí, y tristemente, el 21 de marzo de 1811 son engañados y capturados en las Norias de Baján, Coahuila, por el señor Ignacio Elizondo. Ignacio Elizondo anteriormente se había entrevistado con el capitán Allende con la intención de que le diera un cargo importante, y al no ceder el capitán Allende, porque no lo conocía, pues en son de venganza son capturados, y de ahí son llevados como reos de alta traición a Chihuahua, donde fueron procesados y fusilados. Entonces sí es posible conocer dentro del Museo de Independencia parte de esa ruta y los acontecimientos que ocurrieron en ella. Una vez que son capturados los insurgentes en las Norias de Baján, Coahuila, son llevados prisioneros a Chihuahua y tardaron cerca de un mes. Sí, es más, diría más de un mes. Llegan el 23 de abril de 1811 a Chihuahua, donde ya había los preparativos necesarios para recibirlos, principalmente acondicionando un viejo edificio que era hospital, y las pocas habitaciones que pudieron rescatarse las acondicionaron como celdas. A Hidalgo le toca la celda número 1, al capitán a la número 2, y así de acuerdo al rango se les fue asignando. Y así transcurren, se les asigna también dos, vamos a decir, encargados de su custodia, 2 custodios que se encargan de atenderlo, de sus necesidades, alimentarlo, y pues bueno, estar al pendiente de lo que él necesitara. A Hidalgo le fue asignado Melchor Huaspe y Miguel Ortega, ellos son los que se encargaron, que lo trataron de maravilla. Es más, hasta les agradece al final sus atenciones que le brindaron. Pero así permaneció encerrado por 3 meses. Fue el día 26 de junio de 1811 cuando son
procesados y fusilados el capitán Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez. A Hidalgo no. ¿Por qué? Porque es un sacerdote y porque a él se le va a imponer un juicio eclesiástico. Y entonces eso le llamamos degradación religiosa. Y es precisamente aquí en el Museo de Independencia donde tenemos esas esculturas que nos sirven para poder comprender qué fue lo que ocurrió. El día 29 de julio, Hidalgo lo sacan del calabozo para hacerle un cuestionario, y desde luego donde viene la ejecución de su degradación religiosa, donde lo desconocen como sacerdote. Y tristemente sucede lo siguiente: que lo sacan del calabozo, lo desencadenan de los pies y las manos y lo visten de sacerdote. Y vestido como tal, él mismo sirve vino y agua sin consagrar en un cáliz que sostiene en la mano izquierda, y en la mano derecha sostiene una patena con una hostia sin consagrar. En ese momento se hinca frente a un jurado, frente a un altar. Un sacerdote que fue comisionado por el juez eclesiástico, que es parte del jurado, se acerca a él y, diciendo palabras de escarnio, le quita de sus manos el cáliz y la patena con la intención de que no diera la comunión en un futuro. Aparecen en sus manos sangradas porque fue necesario raspar con una hoja las palmas de las manos para quitar el santo crisma que le ungieron cuando se ordenó como sacerdote. La ropa sacerdotal le fue rasgada y la queman porque lo están desnudando de la religión católica, y para borrar toda huella le cortan el cabello, que es el símbolo real del sacerdocio. Una vez que ocurre esto, le dictan sentencia de muerte. Ya no es sacerdote. Aunque claro, Hidalgo les dice que le hagan lo que le hagan, jamás le quitarán lo que Dios le dio, lo que lleva en su mente, en su corazón. Y lo regresan al calabozo. Todavía, por la tarde-noche, convive con los carceleros, pidiéndole a uno de ellos que le llevara un carboncillo porque escribiera algunas palabras. Y en ese momento Hidalgo escribe en la pared unas palabras de agradecimiento a los carceleros Miguel Ortega y Melchor Guaspe, y que afortunadamente allá en Chihuahua aún se conservan en ese calabozo. De una forma muy poética le dice a Ortega: tu crianza fina, tu índole y estilo amable siempre serán apreciables aún con gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. A Melchor Guaspe, otro de los carceleros, que siempre se preocupó porque no le faltara nada de alimentos, le dice: tu buen corazón ha adunado con pericia lo que pide la justicia y exige la compasión. Das consuelo al desvalido en cuanto te es permitido, partes el postre con él y agradecido Miguel te da la gracia rendido. Entonces son las palabras que Hidalgo le dirige a la gente que lo cuidó, que siempre vio por él, que siempre estuvo con él en cada momento de que estuvo encerrado. Al día siguiente, 30 de julio, pues llegan unos militares encabezados por Pedro Armendáriz, que fue la persona que lo fusiló, y bastaron 3 descargas de 4 soldados cada una, más 2 tiros de gracia directos al corazón, para terminar con la vida de este personaje. Tristemente, fue necesario los tiros de gracia al corazón. ¿Por qué? Porque los militares no querían fusilarlo, porque dispararon a los lados, porque le tenían estima, estaban siendo obligados a ello, pero tenían que acabar con su vida. Es más, fueron hasta amenazados de que si con el tiro de gracia no disparaban al corazón, igual serían fusilados. Y ellos no dudan directo al corazón. La exposición
Después de esto viene la exposición, donde a él se lo coloca en la misma silla donde fue fusilado, sobre una mesa en la plaza, frente a esa multitud triste, dolida, cabizbaja. Por la tarde lo acuestan sobre unas tablas en el piso y le pagan 25 pesos a una persona para que con un machete lo decapitara, porque la orden era esa: traer la cabeza de esos traidores, esos herejes, sacrílegos, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, en unas cajas todas cubiertas de sal, de vinagre para su conservación y selladas. La orden era traerlas a Guanajuato y exponerlas en unas jaulas por 9 años y medio en cada una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Y es así como termina la primera etapa de la independencia, con la muerte de estos caudillos y con un personaje que a sus 58 años es el personaje más importante de nuestra historia. ¿Sí? En aquella época se necesitaba de mucho valor, y es que hablar de valor para poder defender tantas injusticias que había de parte de su gente. Por ello, él siempre lo manifestaba con sus edictos, con sus mandos de abrir los ojos, americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos. Ellos no son católicos. ¿Para qué esto le dijera a un sacerdote? Sino su Dios es el dinero, y las combinaciones solo tienen por objeto la opresión, donde les habla que ellos no han venido sino por despojarnos de nuestros bienes, quitarnos nuestras tierras, tenernos siempre avasallados bajo los pies. Y ese avasallamiento se ve reflejado en cada una de esas obras. Y cerraba diciendo: abrir los ojos, como insistentemente diciéndoles: abrir los ojos, vuelvo a decir, meditar sobre vuestros verdaderos intereses. De este precioso momento depende la felicidad o infelicidad de vuestros hijos y de vuestra numerosa posteridad. Esa posteridad que el día de hoy está conociendo esta parte de la historia, en estos días, este futuro que está aquí. En el museo tenemos la sala número 6. Es una celda, aún conserva su puerta original, y se complementó la visita a este lugar con unas pinturas que nos muestran la otra parte, las otras etapas de la independencia. Un poquito de Ignacio López Rayón, un poquito de Morelos, que es un personaje muy importante en la continuación de la independencia, que con documentos importantes como los Sentimientos de la Nación fue el que dio la estructura jurídica importante para nuestras leyes en México. Y pues bueno, un personaje que fue alumno del cura Hidalgo en el Colegio de San Nicolás, y que se le une al cura una vez que sale de Valladolid, hoy Morelia, en una población que se llama Charo, entre Charo e Indaparapeo, Michoacán. Y jamás se volvieron a ver, solamente en esa entrevista donde se le une a la causa. A él le corresponde la parte sur, centro-sur de nuestro país, con su lucha armada. Y desde luego el museo también cuenta con obras importantes dedicadas a esos otros personajes, como son Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, los copartícipes de la consumación de la independencia, consumador y copartícipe de la consumación después de los 11 años, 11 días. Y hay una obra extraordinaria que llama mucho la atención a los visitantes, que es La Patria Alada, donde ya se rompen esas cadenas de la esclavitud el 27 de septiembre de 1821 con la consumación, donde ya es libre y soberana. Y pues bueno, es lo que se ha complementado en las otras etapas de la independencia. Y también hay salas que están dedicadas especialmente a los símbolos patrios, y hemos conocido ahí un poquito más para los niños lo que es el escudo nacional, la bandera de México, el himno nacional, con un poquito de historia de cada uno de ellos. Y quisimos hacer una sala interactiva donde el visitante pueda tomar fotografías de algunos objetos que fueron encontrados dentro de este lugar y que ha sido de gran atractivo para nuestros visitantes.
donde encontramos las llaves de las puertas de las celdas, donde encontramos puntas de lanza, grilletes y desde luego donde pueden tomarse fotos, ¿no?, sosteniendo esos objetos de la época. Y eso es lo que comprende en sí el Museo de la Independencia con sus 8 salas para deleite, más bien para deleite de todos los visitantes. De esta forma hemos concluido el recorrido en el Museo de la Independencia. Hemos visitado las salas que comprenden la exposición y desde luego hacer la invitación a todos nuestros amigos de San Pedro Garza García, Nuevo León, para que nos visiten. Afortunadamente este museo está abierto los 365 días del año y cabe hacer mención que es un museo que se encuentra en el centro histórico de Dolores Hidalgo. Este edificio es fácil de localizar, a media cuadra del centro histórico, donde también puedes conocer lugares como el Museo Casa de Hidalgo, la Casa de las Visitas. Tenemos el Museo del Bicentenario, la parroquia principal donde se dio tu independencia. Realmente estar en el centro histórico de Dolores Hidalgo es estar dentro de un museo. Reconocer personajes como José Alfredo Jiménez o los descendientes de Hidalgo y una gran variedad de servicios que te ofrece la cuna de la independencia nacional. Espero que este recorrido les haya gustado y estamos esperándolos para que vengan y conozcan el Museo de la Independencia.